Continuando con la anatomía de las hojas, vamos a estudiar cómo el mesófilo se organiza en relación a los distintos tipos de fotosíntesis. Primero nos enfocaremos al proceso fotosintético llamado carbono 3 y veremos cómo son las variantes de sus hojas. Veamos ahora la distribución del mesófilo, es decir, cómo se organiza el parénquima clorofiliano entre estas dos epidermis. Aquí podremos distinguir un mesófilo donde todas las células son iguales en forma o en tamaño, y hablaremos de un mesófilo homogéneo, o donde hay distintos tipos de capas, y entonces hablamos de un mesófilo heterogéneo, con todas las variantes que iremos viendo a continuación. Aquí tenemos dos fotografías, una correspondiente a las hojas del sauce, denominado Salix, el género, o del eucalipto, cuyo mesófilo, es decir, el parénquima clorofiliano que está entre las dos epidermis, es homogéneo, es decir, todas sus células tienen la misma organización en términos de tamaño y de forma. En estos casos, en general, las hojas son anfiestomáticas, es decir, con estomas en ambas epidermis. Coincide usualmente con plantas que tienen hojas péndulas, como es el caso de estos dos ejemplos que estamos mostrando aquí. También existe mesófilo homogéneo en muchas gramíneas, como el caso del arroz. Aquí las hojas son erectas, es decir, igual que las hojas péndulas, el sol impacta en ambas caras de la hoja. Y podemos ver que el mesófilo está formado por un parénquima clorofiliano homogéneo. Hablamos de un parénquima o mesófilo heterogéneo cuando el clorénquima diferencia sus células de dos maneras. Hay células que están alargadas, dispuestas perpendicularmente a la superficie, y se llama parénquima clorofiliano en empalizada. También hay un segundo tipo de parénquima clorofiliano, cuyas células son de manera irregular o lobuladas y dejan gran cantidad de espacios intercelulares. Este se llama parénquima clorofiliano lagunoso. De acuerdo a la distribución de estos dos parénquimas en el mesófilo, tendremos distintos tipos de anatomía foliar. La primera es la anatomía dorsiventral. En estas hojas tenemos el parénquima empalizada debajo de la epidermis superior y el lagunoso hacia la cara inferior de la hoja. En general, estas plantas tienen hojas hipoestomáticas, es decir, el dióxido de carbono ingresa por los estomas en la cara inferior, puede trasladarse fácilmente por los grandes espacios intercelulares y ponerse en contacto con todas las células del clorénquima, ¿sí? Inclusive, obviamente, llegar hasta las células del parénquima clorofiliano. Por otro lado, la cara superior de la hoja, donde se llega a la mayor cantidad de rayos del sol, es el área donde hay mayor cantidad o densidad de cloroplastos. Es decir, una zona de la hoja, la cara superior, está especializada en la mayor parte de la fotosíntesis, en tanto que la cara inferior no solo realiza fotosíntesis, sino que tiene gran cantidad de espacios intercelulares que favorecen la difusión del dióxido de carbono y del oxígeno. Si hacemos cortes paralelos a la superficie o paradermales, podremos ver que la epidermis adaxial no tiene estomas. También el parénquima empalizada apreciamos la gran cantidad de cloroplastos por área y que tiene espacios intercelulares, pero estos son muy pequeñitos. Por el contrario, un corte realizado a través del parénquima esponjoso permite ver la gran cantidad de espacios y en relación es menor la cantidad de cloroplastos. Finalmente, la epidermis abaxial nos deja ver aquí la presencia de los estomas. Estos cortes solo pueden ser realizados con un micrótomo, es decir, una máquina que permite estos cortes de milésimas de milímetro. Vemos aquí tres ejemplos de tres plantas que muestran la variación del mesófilo dorsiventral, es decir, este puede ser mayor espesor en la empalizada, varias capas o mayor desarrollo del parénquima clorofiliano. Estas son características genéticas de cada especie.
También puede ocurrir que una misma planta con un mesófilo dorsiventral tenga distinto espesor, es decir, aquellas hojas expuestas a la luz, denominadas hojas de sol, que son las hojas periféricas de la copa de un árbol, en general tienen mayor desarrollo y mayor espesor en ambos tejidos. En cambio, aquellas hojas de sombra, es decir, las que están en el interior de la copa, en general tienen menor desarrollo. Esta misma variación, por ejemplo, se encuentra en plantas cultivadas in vitro. Esta forma de biotecnología permite el cultivo dentro de tubos de ensayo con medios de cultivo que le proveen todas las hormonas y nutrientes, y aquí pueden mostrarse variaciones de la estructura original, como podemos apreciar aquí en estas hojas de yerba cultivadas en distintos medios de cultivo. Aquellas plantas que tienen las hojas imbricadas, es decir, puestas una arriba de la otra como si fuesen tejas, y son hojas muy pequeñas y de escaso desarrollo, puede encontrarse un mesófilo dorsiventral invertido. ¿Qué quiere decir? Aquí la epidermis sabaxial es la que se enfrenta al ambiente, entonces el parénquima empalizada se encuentra debajo de esta epidermis. Esto ocurre en plantas de ambientes muy especiales, como en plantas xerófitas o en plantas halófitas, como esta que estamos viendo aquí, que se llama Heterostaquis, que es una planta típica de las salinas. Ahora, cuando debajo de ambas epidermis hay parénquima empalizada y el parénquima lagunoso se encuentra en una zona central, hablamos de un mesófilo isobilateral, como encontramos aquí en la hoja de olivo. Un último tipo de mesófilo con diferenciación de empalizada y lagunosa es el mesófilo paraveinal. Aquí, la típica estructura de empalizada en la cara superior y esponjoso en la cara inferior se mantiene. Sin embargo, en la banda media, es decir, entre ambos, hay un parénquima clorofiliano dispuesto de manera horizontal. Se llama parénquima paraveinal, ya que es paralelo a el recorrido de las venas. Esto se encuentra en las leguminosas principalmente y en otras familias. Si lo vemos en un corte paradermal, como el que vimos antes, es decir, paralelo a la superficie, podremos ver el desarrollo típico del parénquima en empalizada, con sus escasos espacios intercelulares y gran cantidad de cloroplastos, el parénquima esponjoso hacia la cara inferior, y podremos ver este parénquima especial llamado paraveinal, cuyas células están paralelas a las venas, de allí su nombre. ¿Qué pasa en hojas cilíndricas como las de la cebolla? Recordemos que estas hojas son huecas. En este caso, el parénquima empalizada se encuentra hacia la cara externa, que es donde da el sol, y el parénquima esponjoso está hacia el hueco o cavidad central. Esto se llama mesófilo cilíndrico. O céntrico también es la denominación que se da a este tipo de hojas. En muchos casos de otras plantas no es hueca la hoja sino maciza, pero se mantiene la misma estructura, es decir, debajo de toda la epidermis de la hoja se encuentra parénquima empalizada y el lagunoso hacia el interior. Existen hojas en las monocotiledóneas que ya estudiamos en su morfología. Estas hojas se llamaban unifaciales y tenían una vaina que se continuaba con la lámina. Ocurre en el iris o en las totoras. Aquí, las hojas unifaciales pueden variar, pueden tener un mesófilo homogéneo o un mesófilo isobilateral, como en la tifa, que es una planta palustre. Aquí la parte del parénquima que está entre ambos empalizadas, es decir, la del centro de la hoja, está representada por cámaras, es decir, es un parénquima aerífero o aerénquima. Estas hojas tienen una particularidad en lo que hace a sus accesorios de conducción. En general, en una hoja, el xilema está orientado siempre hacia la cara superior y el floema orientado hacia la cara inferior. Sin embargo, en las hojas unifaciales, los accesorios normalmente están enfrentados.
Esto se reconoce como parte de un proceso en la evolución de estas hojas, cuyos ancestros tenían hojas planas que progresivamente se fueron plegando a lo largo de la evolución, resultando hoy en hojas unifaciales que tienen los haces totalmente invertidos con respecto a lo normal, o dos hileras de hacecillos totalmente enfrentados. Todas las variantes que vimos hasta el momento corresponden al proceso denominado fotosíntesis carbono 3. En el próximo video vamos a continuar con los otros dos tipos de fotosíntesis y sus anatomías foliares relacionadas.